Buenas noches, bienvenidos al webinar del día de hoy, donde vamos a estar hablando de cómo financiar tu propiedad de inversión en Estados Unidos siendo extranjero. Eso es lo más importante. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, Real Estate Agent, licenciado para Texas bajo la compañía de ESP Realty, miembro de la Asociación Nacional de Realtor, de la Asociación de Realtor de Texas, de la Asociación de Realtor de Houston y fundadora de Mi Escuela Inmobiliaria. Como siempre les comento, nosotros somos un equipo de asesoría especializada para inversionistas extranjeros principalmente. Eso no quiere decir que no ayudamos a compradores locales también, pero nos especializamos y tenemos un equipo diseñado justamente para acompañar a los inversionistas extranjeros en este proceso de comprar propiedades de inversión. Dentro de nuestro equipo especializado está la parte, por supuesto, de la especialidad inmobiliaria, no solo acá en Texas, sino también en Florida. Tenemos aliados en la parte financiera, como es el caso del día de hoy, nuestro invitado Hernán. Tenemos también aliados en la parte legal, contable, inspección de propiedades, la administración de propiedades, en la parte migratoria y lo que es la parte del seguro de las propiedades. Estos son mis contactos. Por acá me pueden chequear mi página web, mi cuenta en Instagram, en YouTube, mi WhatsApp por si pues necesitan contactarme y por supuesto mi página en LinkedIn. Vamos a iniciar de una vez a darle la bienvenida al invitado de hoy y Hernán, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Hernán García es Loan Officer de la empresa Oakdale Mortgage. Mi inglés no es muy bueno, ahorita tú me corriges la pronunciación de la empresa. Perfecta. Está perfecta, menos mal. Hernán, pero bueno, preséntate, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia el tiempo que tienes tú en el mercado trabajando como Loan Officer, un poquito de lo que ha sido tu experiencia para que te conozca un poco mejor. Bueno, con Oakdale Mortgage llevo ya en febrero, cumplo 10 años, o sea que Wow. bastante tiempo. Eh, Durante 10 años anterior a Oakdale Mortgage estuve en la parte de ventas de casas nuevas con diferentes constructoras y anterior a eso trabajaba en una oficina de mi papá de real estate y de préstamos también. Entonces, nunca he hecho otra cosa en toda la vida, solamente las diferentes partes de este negocio. Pero qué interesante, Hernán, y esa parte no la sabía que has visto el negocio desde las tres perspectivas diferentes. Quizás te falta el de inversionista o a lo mejor sí eres inversionista si tienes tu propiedad de inversión y si no las tienes estás quedado. Vamos a hablarte porque sabemos que el real estate es uno de los mejores negocios de inversión. Pero fíjate que has estado del lado que estoy yo ahorita, que es como agente inmobiliario, como realtor, has estado del lado de lo que son los constructores y pues ahora estás del lado del prestamista, ¿no? Eso me imagino te da una sensibilidad con respecto al cliente de entender lo que son los procesos de compra de propiedades, ¿o me equivoco? Es correcto. Puedo entender también porque tengo 11 propiedades propias de renta. Entonces, si eres un inversionista, tienes el Ajá. negocio desde las cuatro aristas. Me encanta eso, me encanta eso. Entonces, puedes hablar con mucha propiedad justamente del tema del que vamos a hablar hoy. Y yo quiero que entremos en materia de una vez, Hernán, y como lo dije yo al principio del webinar, pues es posible que un extranjero pueda comprar propiedades de inversión en Estados Unidos. Esa es la primera pregunta que siempre me hacen mis clientes, pues, y te pregunto, pues, que me confirmes lo que estoy diciendo y si hay restricción para algunos países a la hora de hacer algún crédito acá en Estados Unidos. Bueno, yo les puedo hablar sobre los préstamos con nosotros. Ok, Pueden ver opciones que a lo mejor nosotros no podemos cubrir dentro de lo que nosotros hacemos. No significa que no puedan comprar. Deben hablar con usted para encontrar tal vez claro. alguna otra fuente. Pero con nosotros en Oakdale Mortgage, el único país que tiene restricción para inversión como el extranjero es el ciudadano venezolano. Ahorita estamos buscando cómo hacerlo, pero ahorita es nuestra única restricción. Eh, de México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil, Inglaterra, Nigeria, de muchos otros España, países, Europa, o sea, realmente cubren préstamos para diferentes personas, diferentes países. Canadá, sí.
Países que no necesitan visa para viajar a Estados Unidos, como países europeos o Canadá, con el simple pasaporte. Países que necesitan visa para entrar al país, necesitamos el pasaporte del extranjero y la visa de Y turista. la visa. Correcto. Ahora, ya entrando en materia, ¿cuánto es el porcentaje máximo que pudiera, que se le pudiera prestar a un inversionista? El porcentaje máximo que se le puede prestar a un inversionista con nosotros es el 70%, es decir, el 30% de cuota inicial. Pero me gusta ser muy claro, aunque ese es el límite, no siempre se puede prestar el límite, ¿cierto? Porque Porque, va a depender, me imagino, del perfil del cliente. claro, hay diferentes cosas que se le va a preguntar al cliente. ¿Es comprador por primera vez? ¿Es propietario en su país? ¿Ha hecho alguna inversión ya en Estados Unidos? ¿Tiene otras inversiones de inmobiliarias ya activas acá? Em, y luego la parte de el ingreso de la renta de la propiedad es muy importante, porque la casa tiene que pagarse sola con la renta. Eso es lo más importante para nosotros. Em, Eso me lleva a una pregunta, Hernán, y disculpa que te ataje aquí. Ujú. A mí, o sea, me han llegado clientes que quieren comprar casas como second home, como casas para vacacionar. ¿No es posible entonces a este perfil de clientes o con esta motivación poderles prestar o que hagan crédito? Eh, Nosotros hasta hace un poco teníamos opciones para extranjeros comprar inversión y casa primaria. Ok, Lamentablemente, el inversionista que nos hacía los préstamos para casa primaria lo perdimos recientemente. Estamos buscando un inversionista que reemplace esa fuente y a lo mejor podemos agregar second home. Lo que ok. pasa es que hay mucha restricción que no existe cuando uno presta para negocio, para inversión, que sí existe cuando es para uso personal. Y nosotros en inglés se llama ability to repay. Es una ley en Ujú. préstamos que tenemos que comprobar cuando es para uso personal la habilidad del comprador pagar su mortgage. Y cuando todas esas verificaciones, los ingresos, etcétera, vienen del exterior, es un poquito más difícil documentar esas cosas que no tenemos que documentar cuando es con motivo de inversión y motivo de negocio. Porque en este caso, a ver, quiero entender un poquito más. Cuando es por inversión para rentar la propiedad, quien va a respaldar la cuota del crédito, por decirlo de alguna forma, es justamente la renta que se va a recibir de la casa. Esa sería la Exacto. explicación. En todos los préstamos hacemos un evalúo siempre. El evaluador va a la casa, hace su reporte y nos dice, mi opinión del valor de esta casa es X. Lo importante es que ese valor sea igual o mayor al precio de la compra. Cuando es para inversión, hacemos una un segundo opinión dentro del reporte que dice, el valor de la renta de esta propiedad es X. Claro que es una opinión del evaluador, pero nosotros vamos a calcular el costo del pago mensual, que incluye principal, interés, seguro de la casa, asociación de propietarios si pertenece a una asociación y Los el- taxes. las property taxes, el predial de la casa, los Ujú. impuestos de la propiedad. Lo importante para nosotros es que la opinión de la renta del evaluador cubra la totalidad de estos costos. Y así nosotros sabemos que la casa en sí se puede pagar sola con la renta que va a pagar el inquilino. Ahora, Hernán, en función de tu experiencia, ese número o ese porcentaje de enganche que pueda quedar tabla, como decimos en venezolano, pues que permita que con la renta se pueda pagar. Yo sé que va a variar de la comunidad y de la zona, del tipo de casa, pero si te tocara hacer un promedio, o sea, ¿hacia dónde tiende ese porcentaje de enganche que se debiera dar para poder pagar la casa con la renta? Aunque mencionamos ahora que el mínimo, la cuota inicial mínima es el 30%, realmente para quedar, como usted dice, tabla, es más bien como del 40 al 50% la mayoría de veces. No significa que siempre hay casos, porque hay partes que a lo mejor el seguro es muy bajo, la O asociación es los muy taxes baja, y los los taxes property también. taxes son muy O bajos. no tiene Entonces, HOA que se reduce ese correcto, costo. todo eso colabora con los factores.
pero un promedio, lo regular con las tasas que existen en el mercado ahorita, del 40 al 50%, yo creo que sería como El eh, ideal. el ideal, sí. O sea que nuestros clientes se tendrían que preparar con un porcentaje alrededor de ese monto, pero adicionalmente también hay un costo adicional para el que se tiene que preparar nuestro cliente, que son los costos de cierre, ¿correcto? Es correcto, ¿Qué es correcto. porcentaje pudiéramos manejar como para tener una referencia de los costos de cierre? Los préstamos para inversionistas internacionales sí tienen costos de cierre por encima del préstamo convencional que se le ofrece a una persona local. Normalmente le digo a una persona local que un costo de cierre también tiene muchos factores, pero digamos un promedio del 3 al 4%. Para un inversionista del extranjero le voy a decir más bien como del 6 al 7%, Ok. encima de la cuota inicial. Y además también deben prever tener una reserva para cubrir algunos meses de el pago del crédito, o no, ustedes no piden reserva. Bueno, tenemos dos diferentes programas que ofrecemos para inversionistas del extranjero. Uno pide más, pero da mejor tasa. Uno pide menos, pero la tasa es más alta. Entonces, depende del préstamo que se vaya a hacer, pero puede que sea sin reservas o pueden pedir, un ejemplo, 6 meses de reservas del monto del pago. Entonces, si el pago sale en $2,000, reservas de $12,000 después de la cuota inicial y el costo de cierre. Ahora es importante saber que necesitamos que los fondos que se van a usar para el cierre se documenten acá en Estados Unidos antes del cierre. Pero cuando exigen reservas, las reservas sí pueden estar en cuentas del exterior. Ok, no necesariamente en un banco acá en Estados Unidos. Ujú. Esa es una pregunta que te tenía más adelante. ¿El inversionista necesita tener la cuenta acá en Estados Unidos para hacer este proceso de compra? Es correcto. Nosotros a lo mejor pueden tener los fondos afuera del país para empezar, pero ya para nosotros finalizar el préstamo tenemos que demostrar los movimientos del exterior hacia acá y tener los fondos en una cuenta de acá. Eh, ¿Hay algún tiempo recomendado previo al cual debe fondearse esta cuenta? ¿10 días antes del cierre, 20 días? ¿Hay algún número o eso no impacta en todo el proceso del crédito? lo ideal es que al principio del proceso el dinero ya esté acá, pero no significa que si no lo tiene hay un problema. Pero como máximo, máximo, yo digo que 2 o 3 semanas antes del cierre, el dinero ya tiene que estar acá para nosotros sacar los récords de las transacciones en el banco y demostrárselos al underwriting, que es el que da la aprobación final, con suficiente tiempo para no aplazar cierre. Claro. Hernán, el tema que siempre es controversial, yo creo no, estoy segura, tanto para un comprador extranjero como un comprador local, cualquiera, es el mismo tema y son los intereses, ¿no? Entendemos que los intereses para un comprador extranjero usualmente, y corrígeme si estoy equivocada, por favor, usualmente son más altos que para un comprador local. Y no sé si nos pudieras dar un rango entre qué sería lo mínimo y lo máximo que pudiera estar ese porcentaje de interés para el crédito. Sí, la persona que presta pues, para una persona local son financieras diferentes a las que hacen los préstamos para el extranjero. Los que hacen los préstamos para el extranjero normalmente son compañías o fondos formados por inversionistas privados o financieras que especializan en ese tipo de préstamo, pero como también es más fácil, por lo que solo se basan sobre el valor de la renta. eh, las expectativas de esos inversionistas que prestan esos fondos es más alto. Entonces los intereses sí son más altos. Grande diferencia, no. Un ejemplo, los que están prestando locales para comprar inversión ahorita, a lo mejor están prestando del 7,5 al 8,5. Y los Ujú. que quieren prestar del extranjero para inversión, eh, un ejemplo del 8,5 al 9,25. Entonces sí es más alto, pero tampoco mucho más alto.
Y sin embargo, con todo y que estamos manejando el número, son tasas de interés más bajas que la que podemos tener en países de Latinoamérica, incluyendo México. Tenemos tasas hasta donde he manejado con mis clientes sobre el 9%, sobre el 10%. O sea, que todavía es más ventajoso aplicar un crédito hipotecario acá en Estados Unidos que en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Si estás de acuerdo con esto, Hernán, de acuerdo a tu experiencia. Sí, yo he visto préstamos en el extranjero que tienen tasas del 12, 14, 16, 18 y ni siquiera para inversiones, son tasas para vivienda primaria. Claro. Una pregunta importante que hacen los clientes, hay dos. Te hago primero una y te hago la otra luego. Es la edad. ¿Tenemos algún inconveniente, alguna restricción para prestar a personas de X edad o eso no es un factor que se toma en cuenta acá en Estados Unidos para hacer este tipo de préstamos? No es ningún factor la edad, eso es una clasificación protegida y no se discrimina contra la edad. Me preguntaba un cliente justamente hoy que conversaba con él, me decía, Karina, una persona ya bastante mayor, me decía, ¿qué pasa si yo fallezco? O sea, ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la casa? Y dije, bueno, realmente no te tengo la respuesta, pero te la voy a buscar. Y te hago entonces la pregunta, ¿qué sucede si la persona fallece pues con ese crédito? Pues realmente no recuerdo algún caso que me ha tocado como saber la respuesta a eso. Me imagino que la familia tiene la opción de seguir pagando el préstamo a tiempo para que el préstamo no entre en foreclosure, mientras que ellos buscan cómo vender La el inmueble propiedad, para cancelarle el préstamo al banco y sacar su equity. claro. Ah, Ya esto sería tema para un abogado entonces, no para, sí, no para ti. yo creo que sí. Está Dejemos bien. al experto. Está bien, no hay problema. Entonces, y lo otro, la otra pregunta importante que también me hacen es que si estos créditos se pueden amortizar y si existe algún tipo de penalización para amortizarlos. Eh, bueno, como nosotros utilizamos acá la palabra amortizar, a lo mejor es diferente. La amortización para nosotros es a cuánto tiempo se paga el préstamo. Entonces, un ejemplo, la amortización es a 30 años. Es un préstamo de 30 años. Si ellos quieren pagar adicional al principal, creo que es la forma en la que está Sí, usando amortizar. eh, correcto. la mayoría de los préstamos para los extranjeros tienen una penalidad del 3 a 5 años. ¿Qué significa? Que si ellos venden o refinancian o cancelan la deuda durante los 3 o 4 o 5 años que tiene el préstamo la penalidad, entonces van a pagar una penalidad. La penalidad por lo regular es el 5% de lo que deben en principal. Entonces, si deben $100,000 y pagan anticipado el préstamo, la multa puede ser hasta de $5,000, hasta el 5%. Em, ¿Cómo se sabe si la penalidad es del 3 años o 4 años o 5 años? Es algo que nosotros escogemos cuando estamos hablando con el cliente. Le digo, se le puede ofrecer X tasa con 3 años de penalidad, o si ellos dicen, no, esta es una inversión para mí a muy largo plazo, no me interesa la penalidad, me interesa que el interés sea mejor. Entonces, se le mejora el interés o se le mejora el costo de cierre con una penalidad más larga. ¿Cuántos serían los periodos por los cuales se puede hacer un crédito? Todos los que hacemos nosotros para extranjeros son automáticamente con amortización de 30 años. Ok. ¿Y cuáles serían, Hernán, los requisitos principales para solicitar un crédito como extranjero acá en Estados Unidos? Eh, Tener los fondos suficientes para cubrir la cuota inicial, los costos de cierre y si es un préstamo que requiere las reservas, las reservas. Que Ok. tengan el pasaporte vigente y la visa válida para entrar a Estados Unidos como turista o inversionista o el que tengan, ¿cierto? Fuera de eso, pues no estamos investigando empleo, ni ingresos, ni nada de eso. Y como dijimos ahora, que la renta pueda cubrir el pago de la casa. Ok. A ver, una pregunta que tenía en ese sentido. ¿Sí hacen ustedes una precalificación del cliente? Pues esa que normalmente nos piden a nosotros para poder hacer un contrato
con algún vendedor? ¿Sí, sí preparan ustedes ese documento de precalificación? Sí hacemos una carta, pero realmente la carta es como un principio porque no podemos finalizar la aprobación hasta que tengamos el evalúo, porque toda la aprobación de préstamo se basa sobre el valor de la renta y del pago de la casa. Entonces, preliminarmente, con lo que nosotros podemos ver por internet, con lo que usted nos opina sobre el valor de la renta, hacemos una aprobación preliminar, pero a lo mejor hay posibilidad de que en el futuro tengamos que ajustar números cuando ya tengamos el evalúo, pero como no se está haciendo estudio de crédito ni nada de eso, por lo que el extranjero no tiene regularmente un reporte de crédito acá dentro de Estados Unidos, pues es un proceso más fácil. Lo que sí hacemos en el principio es una entrevista para entender mejor el cliente y sus metas. Si sus metas son de corto plazo, si sus metas son de largo plazo, y también conocer como dijimos ahora, si tienen otras propiedades, si es primera vez que invierten, si son propietarios en el país de donde están, si tienen un pago de su casa donde están o si tienen su casa ya saldada, porque esos factores afectan con qué banco vamos a hacer el préstamo. Y según el banco que vamos a utilizar para el préstamo, son los términos que se le ofrece al cliente. Claro. Hernán, hay algunos errores que me imagino en función de tu experiencia en los tres, digamos, en las cuatro perspectivas que hablamos iniciando desde en cuanto a lo que es el negocio inmobiliario, que tú puedas darnos como orientación para que nuestros clientes no los cometan. No sé, tres, cinco errores que tú has visto que han sido repetitivos y es bueno alertarlos para que no caigan en ese error nuestros clientes. Pues yo diría que lo más importante es que ellos sean muy claros con nosotros, que nos cuenten todo, que si tienen alguna duda, que lo pregunten, porque es mejor cancelar las dudas al principio que luego darnos cuenta de algo que a lo mejor podríamos evitar si hubiéramos sabido desde el principio. Por ejemplo, si ellos piensan obtener parte de sus fondos de familiares o prestar parte de los fondos o van a vender un inmueble para pagar esos fondos, porque el banco va a querer saber de dónde vienen los fondos. Entonces, si nosotros sabemos por adelantado de dónde vienen esos fondos, podemos ayudar al cliente a estructurar eh, como la cadena de dónde vienen los fondos para que sea una forma aceptable para la financiera que nos vaya a aprobar el préstamo. Y no tener que como que ca- darnos cuenta cuando ya es tarde y más bien como maquillar el marrano en Claro. vez de... Sí, o que se complique, sí, que se complique el proceso realmente, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al tiempo desde el proceso de crédito, ¿cuánto duraría? O sea, de acuerdo a los estándares de ustedes, ¿qué tiempo manejan desde que se inicia el proceso de crédito hasta que ya se hace el cierre? Si el cliente tiene todo en orden y está listo, o sea, tiene sus cuentas americanas, está listo para tener el dinero transferido rápidamente o ya la tiene acá, si es un préstamo que necesita referencias de crédito o que el cliente tenga acceso a su reporte de crédito del extranjero, puede ser de 30 días. Pero si el cliente, por ejemplo, va a abrir una LLC para poner la propiedad a nombre del negocio, o el cliente todavía no tiene sus cuentas en Estados Unidos todavía, ese tipo de cosas, pues puede alargar el proceso porque no podemos empezar hasta que el cliente ya tenga esas cosas en orden. Eso puede agregar 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses al proceso normal. Entonces, depende de qué tan preparados estén, pero puede ser tan rápido como un mes o puede ser tan lento como 2 o 3 meses. Ahora, eso también va en parte en la asesoría que tú le das en esa primera conversación al cliente donde lo orienta, o sea, donde ves el perfil que trae y lo orientas y por allí tú puedes tener como que una idea de qué tanto le falta. Eso es parte del apoyo o de la asesoría que ustedes brindan. Correcto.
Ya, bueno, ya estamos casi terminando. Sé que hoy estás bien comprometido con el tiempo y me gustaría que nos dijeras ya para ir cerrando el tema. Aquí tenía, a ver, me quedaban todavía varias preguntas, pero vamos a hacerlas más cortas. ¿Tiene que estar la persona acá en Estados Unidos para iniciar el proceso de crédito o se puede hacer desde su país? Todo el proceso del crédito se puede hacer por computador, electrónicamente, por teléfono, pero cuando llega la hora del cierre, es importante que la persona venga a hacer su cierre personalmente en la compañía de título. No significa que es imposible hacerlo con un poder, con un familiar que sí esté aquí, pero en algún momento del proceso es ideal que la persona esté aquí, sea para el cierre, sea para iniciar el proceso del poder, porque si no, la persona tiene que ir a hacer el poder en la embajada, en el país donde está, y eso ya, mi experiencia complica el proceso porque la embajada no es que dé citas de un día para el otro Claro, normalmente. O la embajada, por ejemplo, presta servicios de notaría, pero no son expertos en los documentos que nosotros usamos en el proceso. Entonces, ellos dan la cita, hacen la notarización, pero a lo mejor lo hacen mal. claro, Y eso puede frustrar al cliente porque significa que tienen que ir a la embajada varias veces. La embajada cobra por esos servicios. Muchas veces tienen que viajar hacia la embajada, no viven cerca de la embajada. Y todos esos documentos tienen que ser aprobados por el departamento legal de la financiera y también de la compañía de título. Y cada vez que eso pasa por el escritorio de un abogado, pues abogados siempre tienen diferentes claro, opiniones. claro. Entonces, no significa que no se pueda hacer, pero es mucho más fácil que sea presencial el cierre El del cierre, o trato. sea, que el inicio del crédito lo pueden hacer desde su país, pero para el cierre sí, lo recomendable es que estén acá para firmar todo en casa, en la casa de título, ¿no? En la compañía de título. Bueno, Hernán, yo permíteme, voy a compartir de nuevo la pantalla porque parte de este webinar es traerles a nuestros invitados alguna oferta del momento y justo traigo algo o una oportunidad en Miami. Estoy trabajando también en el mercado de Miami. Entonces, bueno, traigo esta opción que es, a ver, déjenme poner el puntero, que es este edificio. Es un edificio que se llama Gale, es un condo hotel diseñado especialmente para inversiones de extranjeros o propiedades de inversión porque pues se puede manejar lo que llamamos las rentas cortas, que popularmente le decimos Airbnb, que básicamente es una plataforma, pero son más de 50 plataformas de renta corta que hay. Una de las cosas que él tiene positivo esta propiedad o estos departamentos que son de una o dos habitaciones que se entregan completamente listos a nivel de lo que es amoblados y decorado, tal como lo ven ustedes en las imágenes. Miren los cuartos, la sala, el baño, son propiedades que ya están listas para ponerlas a producir en el momento que se firme ya el contrato del cierre. Una de las cosas también que me encanta de este proyecto, digamos, la segunda razón, y aquí les quiero compartir unas imágenes de lo que son las amenidades de Gale Miami, mientras les platico. La segunda razón es la ubicación. Gay Miami está ubicado en el downtown, muy cerquita de centros comerciales, de sitios donde se da la vida de entretenimiento cultural, inclusive deportiva. Está a pocas cuadras de lo que es el puerto de Miami, del Brightline, que es el nuevo tren que une a Miami con diferentes ciudades como Orlando. Entonces la ubicación es una ubicación muy estratégica. Y la tercera razón importante que Gale presenta como una excelente opción es que estamos en preventa todavía. Hay una facilidad de pago que se las tengo acá, me la actualizaron. Se puede hacer una reserva con el 10% del valor de la propiedad. Luego para enero se estaría firmando contrato con otro 10%. A los 45 días luego de la firma en enero, estaríamos hablando aproximadamente como para marzo, se estaría dando otro 10% y ya a los 90 días luego del contrato estaríamos hablando algo como para abril, se daría el otro 10%. Esto hace un 40%, digamos, de enganche y el 60% se puede financiar.
¿Qué otra cosa importante tiene? Que Gale Miami está listo para aproximadamente el primer semestre del próximo año. O sea que esto es una inversión en preventa que se va a ver o se va a poner en producción rápidamente. Yo les dejo acá, como siempre, mi código QR para que las personas que deseen hacer una cita conmigo y poder darles más detalles de Gays Miami, pues allí pueden agendar la cita. Y para las personas que agenden cita y podamos cerrar contrato de aquí al domingo, tenemos un especial y es justamente 6 meses de HOA gratis. Eso es un bono de mi parte que estoy ofreciendo a los clientes que tomen acción y que puedan montar contrato de aquí al domingo. Así que bueno, ¿qué ventajas tiene el que tengan ese bono? Es que, por supuesto, el rendimiento va a ser mayor y justamente al principio de la inversión, donde hay un poquito más de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar. Así que estos 6 meses de HOA, que es parte de un bono que yo les puedo colaborar, pues es bueno que lo aprovechen. Hernán, ya estamos culminando y para cerrar, bueno, me gustaría ya pues darte las gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, llenarnos y explicarnos toda esta información. Así, bueno, la pantalla es para ti, que hagas una despedida y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya contestado muchas dudas para el inversionista del extranjero y a la orden lo que se le pueda ofrecer a usted y a los clientes. Y wow, qué proyecto ese de Miami tan bonito. Sí, mira, Miami es una cosa, es un mercado totalmente distinto a lo que tenemos en México. A ver, sería una locura, te pregunto yo a ti, Hernán, que eres un hombre de inversiones, que hablemos luego de este proyecto increíble que es Gale Miami. Te pregunto, pudiéramos conversar, pudiera ser tu 11ª inversión aquí en Estados Unidos en bienes raíces. Mira, una de las razones por las que he empezado a trabajar con el mercado de Florida es porque el rendimiento que normalmente se obtiene acá en Texas, dicho por mis clientes en todo ese proceso previo, es relativamente bajo en comparación con Florida y básicamente la diferencia es que cuando manejamos una propiedad a través de renta corta o tipo Airbnb, por supuesto, las noches, los precios de las noches son variables, son más elevados de lo que es una renta larga. Además que el mercado de Miami, por ejemplo, es un mercado que sabemos que es más costoso tanto para comprar la propiedad como para rentarla. Entonces eso hace realmente que los rendimientos a la hora de que los clientes saquen sus propias cuentas sea un poco más atractivo o bastante más atractivo que lo que tenemos en Texas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo la oportunidad para que los clientes tomen decisiones de invertir en Texas o en Miami, principalmente, como le digo yo siempre, no se trata tanto del dinero o del monto de la inversión, sino del riesgo o la tolerancia al riesgo que pueda tener el inversionista de manejar lo voluble que son las rentas cortas versus a la tranquilidad que da un contrato a renta larga por un año, ¿no? Y tú de eso también conoces bastante. Tienes toda la razón. Sí, es muy importante porque si emocionalmente el inversionista no está preparado, si es su primera inversión y no maneja, pues se puede desesperar y en ningún momento la intención es que nuestros clientes se enfermen para nada, sino que hagan inversiones que les traigan realmente un placer de lo que están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. Gracias a las personas que van a ver luego este webinar grabado por diferido y los invitamos para el próximo webinar la próxima semana, que sería ya el último de este año. Y ya saben, vamos a aprovechar esta oferta que tengo hasta el fin de semana de Gays en Miami y estamos en contacto. Gracias, Hernán, que tengas bonita noche y gracias a las personas que Bueno. estuvieron. Hasta luego.